Ayer se realizaron elecciones en Alemania y no sería tema de este programa si no fuera porque esta vez Angela Merkel no participó. La canciller alemana se va tras 16 años en los que se convirtió no solamente en la gran líder de Europa, sino en el contrapeso del presidente de Estados Unidos, del republicano Donald Trump, y antes de eso en la voz discordante frente al cierre de fronteras a los migrantes de Oriente Medio. Recibir a casi 1 millón de refugiados causó esta molestia que Merkel tuvo que hacer trabajo de filigrana para poder formar un gobierno. Angela Merkel se va y el mundo se pregunta ahora si Francia podrá asumir el liderazgo de Europa o en manos de quién quedará ese timón. Veamos el contexto. Luego de 16 años al frente del gobierno alemán, este domingo Angela Merkel no buscó conseguir un nuevo periodo de gobierno. Merkel fue la primera mujer en ocupar este cargo y solo Helmut Kohl, su antiguo jefe, la iguala en el tiempo de mandato. Durante 16 años, Kohl estuvo al frente del gobierno alemán. En 2005, Merkel lo sucedió. Angela Merkel nació en Alemania Oriental en 1954, estudió físico-química y tras la caída del muro de Berlín en 1989, inició su carrera política. Con Merkel como canciller, Alemania registró 16 años de crecimiento y estabilidad económica y el desempleo disminuyó a mínimos históricos hasta el 2020 cuando empezó la pandemia. En 2015 enfrentó el periodo más crítico de su mandato cuando decidió abrir las fronteras a 749,000 personas desplazadas por las guerras en Siria, Irak y Afganistán. 2 años después, enfrentó dificultades para formar gobierno, pues la alianza partidista que representaba obtuvo el 33% de los votos, el peor resultado desde 1949. Alemania es el país más poblado de la Unión Europea, con 83 millones de habitantes, y es el que tiene mayor peso económico en la organización. Se rige por un sistema parlamentario. El presidente propone a quien encabezará el gobierno tras ser electo o electa por los diputados en una negociación que no es pública, aunque se ha reportado que el Partido Socialdemócrata, liderado por Olaf Scholz, sucederá a Merkel. Armin Laschet, que encabeza la alianza conservadora, dijo que tiene los votos suficientes para encabezar el gobierno los próximos 4 años. Punto y contrapunto. Tercer tema a discutir esta noche y la verdad, Alejandro, pues es importante, digamos, lo que está ocurriendo allá en Alemania. El CDU, la oposición, ahora la oposición no está aceptando estos resultados, está básicamente tratando todavía de quedarse en el gobierno. El ganador de la contienda pues ya está diciéndole, los socialdemócratas le están diciendo a la CDU que pues básicamente acepten lo que ocurrió, que se terminó la era, ¿no? ¿Por qué es importante? A ver, quiero ponerlo en estos términos. Para ti, ¿por qué es importante hablar de lo que ocurrió en Alemania? ¿Cómo calificarías estos 16 años de la mujer? Yo creo que la mujer más poderosa que ha visto Europa y el mundo en mucho tiempo. Tal vez hoy en día sería esta Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, pero Merkel, digamos que era esta figura de poder en reuniones donde casi siempre había puros hombres, ¿no? Así es, en una política muy masculinizada, yo creo que no se había visto en Europa una figura así desde tiempos de Margaret Thatcher, que las dos tienen antecedentes conservadores, pero me parece que si algo diferencia, por ejemplo, a Thatcher de Merkel, es que la primera privilegió un programa neoliberal altamente ideologizado, no se movió una coma, y lo que Merkel hizo fue ir construyendo coaliciones, tuvo que gobernar con fuerzas opuestas, comprender la necesidad histórica y hacer a un lado un tanto, digamos, estos principios un tanto conservadores y de repente sorprendernos con algunas medidas que parecían más progresistas cuando el mundo se estaba corriendo a la derecha, como por ejemplo, cómo defendió la idea de la integración europea con todos sus asegúnes cuando se vino el Brexit, la salida del Reino Unido a través de un plebiscito que ganó la opción de derecha allá en el Reino Unido. La crisis de los refugiados también fue algo que le tocó a Merkel sortear y también pues ser una voz de la sensatez frente a las posturas pues estridentes y desestabilizadoras que representaba Donald Trump. Entonces, me parece que Merkel pues es una política muy astuta de estas personas pues que pasarán sí a la historia, y lo que está en veremos es quién asume el poder, porque efectivamente los socialdemócratas son quienes tuvieron el mayor número de los votos, pero en el parlamentarismo que se conforman gobiernos después de que ya dentro del Congreso, con los números del Congreso, pues las fuerzas opositoras podrían generar una contrapropuesta. Aquí la pregunta es, ¿se vale? Pero es lícito no permitir que la primera fuerza gobierne el país y eso se puede justificar democráticamente. Bueno, pues yo creo que ese es un debate muy interesante dentro de los parlamentarismos.
Lo cierto es que si hubiera un gobierno socialdemócrata, pues yo creo que habría una continuidad en el liderazgo de Alemania dentro de la Unión Europea, ya que fueron de los principales promotores desde un inicio. La socialdemocracia siempre estuvo muy vinculada con la integración continental y con la solidaridad internacional. A ver, y no me contestaste por qué es importante para una mesa mexicana hablar sobre el tema de Alemania. Porque Más allá de que nos interese el tema, nosotros en específico, pero quien está en su casa, ay, ¿por qué están hablando de esto cuando hay tantos temas en México de los que se podría hablar? Pues ayúdame tú, ¿por qué crees que es importante? ¿Tú qué? Perdón, no te escuché. ¿Por qué crees que es importante? Yo pues porque evidentemente pues, Alemania es uno de nuestros principales socios comerciales, en varias posturas está con México, estamos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Europa básicamente tenemos un acuerdo comercial con ellos, un acuerdo de asociación política y económica, por tantas razones, pero a ver, entonces si tú no le entraste al por qué, porque tú la verdad, ahora sí que el que te invitamos de último momento a esta mesa hoy, te lo agradezco mucho, pero Lisa sí votó a favor de este tema hoy, porque entre otras cosas Lisa tiene una vinculación importante con Alemania, le sabe muchísimo el tema, le encanta. ¿Por qué, Elisa, es importante para el público en general hablar de Alemania? A ver. Bueno, primero porque creo que México no se puede abstraer del mundo en general y Alemania es uno de los países que ha llevado el liderazgo de un bloque de 27 países, que además si me apuras con el Consejo de Europa llega hasta 51 países, si no estoy contando mal, porque el Consejo de Europa incluso tiene miembros no permanentes y observadores, en donde están otros países como México, por ejemplo, en algunos temas de colaboración sobre drogas, ¿no? Donde México participa de algunos esfuerzos europeos que están muy liderados por Alemania. Otra cosa que creo que es importantísima para el caso mexicano es justamente las diferencias de los sistemas electorales y cómo se hacen las proporciones de representación en el momento de los congresos y cómo se sopesan los votos directos contra los votos de representación proporcional en un sistema electoral pues que ha fascinado a muchísima gente, no solo en México, sino en el resto del mundo. Y porque evidentemente después de 16 años era un liderazgo muy estable, entonces al momento en el que ese liderazgo se acaba, pues lo que hoy todos nos preguntamos es cuál es el reacomodo frente, por ejemplo, pues la debilidad de estados como el mexicano de poder negociar de manera directa con potencias en espacios en donde México no está, como podría ser el G7, y donde es importante mantener aliados muy concretos, ¿no? Para poder entrar a temas de discusión con China y con Rusia, que a lo mejor son importantes también para nosotros, pero donde se necesitan otro tipo de amigos también para poder hacer esto. Yo en realidad tengo varias observaciones al tema alemán, porque sí me pareció fascinante. Ayer lo estuve tuiteando durante todo el día. Creo que hay una importante precisión que hacer, y es que esto que se mencionaba en la nota y que los conservadores todavía estaban buscando ser ellos quienes formaran gobierno, fueron al momento en el que salieron las encuestas de salida, y las encuestas de salida mostraban un empate técnico del 25% entre las dos principales fuerzas, que es el CDU-CSU y el SPD, ¿no? O sea, los socialdemócratas contra los conservadores cristianos, de alguna manera. Pero después, ya conforme fue avanzando la noche, esa diferencia se hizo muy palpable y ahorita, en este momento, pues la CDU-CSU tiene 10 parlamentarios menos que el SPD. Queda claro que la coalición gobernante la va a formar los socialdemócratas, y además queda claro cuál es su intención de formar gobierno. Van a tener que hacer un gobierno a tres, porque ninguno logró una suficiente mayoría. Era una de las preguntas sumamente pertinentes que se hacían ayer en otra cosa que me parece fascinante, que se llama la ronda de los elefantes, y es que cuando acaba la jornada electoral en Alemania, líderes de partido y candidatos a cancilleres se reúnen en una mesa televisada para hacer el análisis de las elecciones, y una de las preguntas que le hacían a Scholz es: ¿qué significa para usted tener que formar gobierno y ser el canciller cuando más del 70% del electorado alemán no votó por usted? Y lo que él decía me pareció sumamente relevante, y dijo: yo tengo que hacer la lectura de cuál fue la intención de voto del electorado, y la intención de voto del electorado fue socialdemocracia, mayores derechos laborales, mayor estado de bienestar, menos astringencia en las finanzas públicas, mayor innovación, porque fue un gobierno de mucho inmovilismo los 16 años de Merkel, donde por cierto los socialdemócratas tienen responsabilidad porque eran parte de la coalición. Pero también es un voto verde muy específico, y es un voto pro digitalización, pro innovación, pro empresa, porque a los liberales también les fue muy bien, y esa va a ser la coalición que vamos a ver. Van a ser socialdemócratas, verdes y liberales.
Entonces, en ese sentido, va a ser muy interesante ver la negociación y cómo se conforma y quiénes ocupan los ministerios importantes, porque en estas coaliciones, pues Scholz será el canciller, pero quién será el ministro de Finanzas, quién será el ministro de Relaciones Exteriores, falta por verlo. Una segunda cosa rápidamente nada más en términos del liderazgo de Merkel, creo que tienes toda la razón en la apreciación que hiciste tú, Genaro, al principio y en lo que comentaba Alejandro, pero creo que sí hay puntos importantes que se pueden llamar las falencias de Angela Merkel o los puntos negativos que va a ser bien importante saber si quien llega, si Scholz, por ejemplo, va a ser capaz de sobrepasarlos. Este tema de un inmovilismo en la inversión pública, porque justo estaban aterrados del déficit, pese a que durante muchísimos años Europa tuvo tasas de interés cercanas a cero, es decir, el gobierno se podía endeudar prácticamente sin pagar intereses y los conservadores no se quisieron endeudar ni para infraestructura, ni para temas de avance, ni de reforma de pensiones, porque le tenían pavor al déficit, y entonces vamos a ver si Scholz sí logra, habiendo salido de esa gran coalición, meterle al sistema de pensiones, al desarrollo del sistema social alemán, independientemente de que eso signifique deuda pública. Dos, el tema justo de la digitalización. Alemania es uno de los países más grandes y más poderosos del mundo que, sin embargo, le falta un montón de infraestructura en banda ancha, que no le ha querido entrar al tema de la regulación de las empresas tecnológicas, que no le ha entrado al e-government full como debería para el tamaño de país que es, ¿no? Y pues justamente todo el tema de esas promesas que hace la CDU, Sí. los cristianos demócratas, y que el electorado les dijo, espérense ustedes, estuvieron 16 años en el gobierno, si esto que me están prometiendo ahorita no lo hicieron en 16 años, necesitan irse ya y que venga otro y que nos diga cómo hacer. Puntos negativos también para Merkel en el tema con Europa, no solo es el tema de los refugiados, que fue muy positivo, pero ese es mucho más Sí, reciente. Angela llega en el 2005 y le toca la crisis griega. sí, y Todo eso el fue uno de tema los de la puntos flacos, austeridad, ¿no? Sí, todo el tema de la austeridad con el sur de con Europa, Grecia. Portugal, España, Grecia, Italia, fue Merkel y es una de las cosas que le Sí, costó al final del día. Y en lo internacional, sobre todo su relación con Rusia y el tema energético, porque permitió las negociaciones del gasoducto del Norte 2, y ahí es en donde de acuerdo. Francia podría tomar un liderazgo mucho más interesante en esa región. Pues a ver qué ocurre allá. Eder, ¿cómo ves el fin de la era Merkel y por qué debería importarnos? Primero, me parece que es muy interesante. Angela Merkel, sin duda, es una mujer que pasa a la historia por su audacia, por su moderación y por su capacidad de ir aprendiendo con el paso de los años y de ir matizando algunas posturas, a tal grado que al final se declara feminista, aunque proviene de un partido conservador, y que evidentemente sin ella, sin su papel tan relevante, no se hubiera consolidado la Unión Europea, aunque se consolidó con una visión absolutamente neoliberal y eso lo demostró en crisis como la griega y su postura, la postura que asumió, e incluso con España cuando la burbuja inmobiliaria. Me parece que es muy relevante entender y matizar. Hay un lugar común siempre cuando se habla de las supuestas dictaduras de América Latina, se pone como ejemplo el caso de Alemania o de Canadá y de cómo sus presidentes se pueden reelegir permanentemente. Y efectivamente, a ver, si vemos el caso de Angela Merkel, en donde es una persona que gobernó 16 años, se religió, perdió ahora su partido, no fue capaz de mantener la victoria y además hubo un conflicto postelectoral porque el partido de Angela Merkel al principio se declaró ganador, no se esperó al resultado final. Si eso hubiera sucedido en otra latitud de América Latina, se hubiera cuestionado, se hubiera hablado de ahí de conflictos, pero acá como tenemos tanta prestancia porque es un proceso bien interesante, podemos matizarlo y comprender que es parte de la democracia, que este conflicto que se dio es parte del proceso electoral, que al final se resuelven los conflictos por la vía institucional y hay como cualquier país hegemónico, una política de Estado que se vuelve incuestionable, aunque cambie de colores el partido. Lo mismo con Estados Unidos, con su política armamenticia. Si tuviéramos esa misma prestancia para comprender procesos electorales como el de Venezuela, no los estaríamos acusando de ser una dictadura. Y por último, me parece que es muy relevante el momento en el que se va Angela Merkel y viene la socialdemocracia. En la Asamblea General de la ONU ya hubo muchos posicionamientos a favor del
multilateralismo. También en esta asamblea hay un cuestionamiento frontal al papel que ha jugado Estados Unidos e Israel para frenar este multilateralismo, pero además, después del conflicto con Afganistán y la forma tan bruta en la que se retiraron las tropas de Estados Unidos de Afganistán, comenzaron cuestionamientos muy fuertes, incluidos los de la Unión Europea, que se fortalecieron porque después de eso la siguiente medida de Joe Biden fue generar un conflicto con Francia por la compraventa de unos submarinos, a tal grado que Biden va a tener que ir a Europa en octubre a hacer una gira para poder restablecer relaciones con la Unión Europea. En ese contexto, que sea la socialdemocracia alemana la que llegue, que está a favor de construir bloques económicos multilaterales, pero siempre poniendo en el centro de la discusión la cooperación para el desarrollo, puede ser muy benéfico para el proceso que estamos viviendo aquí en América Latina y el Caribe con la consolidación de la CELAC como un bloque, un nuevo bloque económico global. La tendencia es al multilateralismo, el cuestionamiento es cada vez más fuerte al gobierno de Estados o al Estado estadounidense, que se opone a que se consolide esta tendencia global, y creo que Alemania en este contexto puede jugar un papel muy relevante. De acuerdo, Lisa, levantaste la mano. Y también Sí, Alejandro. rapidísimo, nada más es que el tema del conflicto electoral no hubo tal. Yo de verdad estuve hasta la entrada a la madrugada mexicana revisando y viendo las declaraciones de todos los líderes de partidos. Cuando sale el líder conservador a decir todavía podemos, sale por dos cosas. Uno, por ese empate técnico que mencionaba, pero y dos, porque acuérdense que en el sistema alemán se vota también por listas de candidatos directos. Cabía la posibilidad, como a las 2 de la tarde, hora mexicana, de que todavía por esos votos por candidatos directos pudiesen sobrepasar en número de escaños a la socialdemocracia independientemente del porcentaje de la votación por partido. Esa posibilidad se acabó muy rápido y en ningún momento hubo una declaración de doble ganador. Entonces, nada más yo lo que quiero poner sobre la mesa es no hubo un conflicto electoral en donde hubieses tenido dos candidatos que no reconocían el triunfo del otro y se autodenominaban ganadores. Había incertidumbre sobre el número total de votos que habían obtenido y el número de escaños, porque acuérdense que el Parlamento alemán, a diferencia del nuestro, no tiene miembros fijos. Uno de los datos interesantes es que el Congreso que sale tenía 709 miembros, 709 parlamentarios. El entrante en este momento se está jugando en 735. Entonces, frente a esa incertidumbre es cuando Laschet dice... quizás todavía alcanzamos el número de votos y quizás nosotros somos los que tendremos el mandato, pero no hubo conflicto postelectoral. De acuerdo. Mira, fíjate, todavía la información que tiene el país todavía a esta hora es que pues dice aquí que el líder de la CDU se sigue aferrando al intento de negociar un gobierno, pero en efecto el New York Times ya tiene básicamente que están en esta negociación con el señor Scholz, ¿no? Pero bueno. Pero negociar un gobierno porque podrían ellos volver a hacer la gran coalición con los socialdemócratas, pero no porque a ellos les toca el mandato de negociar el gobierno. Así es. Finalmente, Alejandro, levantaste la mano. Te pido brevedad porque ya nos vamos. Sí, no, para no reírte la pregunta, efectivamente, porque es importante para México. Exacto, somos socios comerciales, todo lo que se comentó, pero quizás me gustaría enfatizar en la cooperación internacional, porque el caso alemán es paradigmático en este tipo, y es como digamos, a diferencia de otros estados, que lo militar, que lo económico, la relación comercial, temas de seguridad son sus principales cartas cuando se acercan al bilateralismo. En el caso de Alemania, la cooperación técnica es, digamos, yo diría, una de sus principales puertas de entrada, y la llegada de un gobierno socialdemócrata no haría sino expandir este tipo de política internacional cuando se está en la necesidad o en el debate de revisar cómo se puede cooperar de mejores maneras en temas de lo más variado, como es la migración, entre otros temas. De acuerdo. Bueno, déjenme hacer una pausa y regresamos a despedirnos de la panelista y los panelistas de esta noche con la paparrucha, así que no te vayas.